Mis amigos, nos encontramos aquí acompañándoles como cada semana para llevarles informaciones interesantes sobre la economía y sobre temas que son de su interés. Estamos felices porque este mes es un mes que eh, tiene señales importantes para diferentes sectores, acompañado como siempre de Ginel Liberato. Hola Basilio, agradecida como siempre de Dios y de ustedes por mantener su fidelidad con su programa Portafolio Económico, donde le prometemos que le traemos las principales noticias, no solo económicas, sino también la de interés nacional. No se muevan de sus pantallas. Y en este mes es un mes que nos llega con muchas cosas positivas. Primero estamos en el mes del carnaval, segundo en el mes de la patria, tercero en el mes del amor y segundo, por primera vez vamos a celebrar unas elecciones en febrero, Ginette. Así es, Basilio, es un mes muy activo, en donde hemos estado viendo en estas primeras semanas que el sector de negocios ha estado un poquito lento con lo que es la publicidad de San Valentín. Todo se ha enfocado en lo que es la política, que ya estamos en víspera de unas elecciones la próxima semana. Pero no hemos visto la publicidad como en años anteriores de los centros comerciales promoviendo los regalos de San Valentín con sus propuestas y sus cosas. Bueno, Ginette, este febrero tiene una particularidad y es que al tener tantas personas de los medios aspirando a candidatura, A pues entonces en cargos. vez de estar promoviendo lo que son los temas propios del mes de febrero, pues bueno, lo que se está hablando es de la campaña, de las elecciones, que ya pues, ¿verdad?, están muy cerquita. Así es, Basilio. Entonces, este mes, como seguimos de activo, va a seguir en sus actividades. Esperamos que sigan surgiendo las propuestas que se están escuchando y que todo el pueblo vaya a acudir con su responsabilidad. Así es, yo creo que fíjate eso que tú abordas, tiene un elemento muy sustancial porque probablemente las variables económicas que se medían, por ejemplo, en un día tan movido como el Día de la Amistad, pues evidentemente que va a estar muy golpeado por ese día tan cercano de las elecciones. O sea, si te fijas, pues en esos 2 o 3 días previos a las votaciones, hay una labor muy intensa de los partidos políticos atendiendo lo que son los temas propios de sus propósitos. Y esto evidentemente que es una distracción para todo lo que tiene que ver con esa estructura de comercios y negocios, como bien tú dices. O sea, habría que ver al final del camino cómo resulta esa medición, pero es claro de que va a estar golpeada la dinámica económica de este día tan movido. Así es, porque incluso se habían programado algunos conciertos para el día sábado, los cuales han sido pospuestos y otros cancelados en virtud de que ya el domingo ahí tenemos elecciones, de manera que no se vean afectados los mismos ciudadanos que tienen algunos que desplazarse hacia el interior. Y todo esto tema evidentemente que afecta a la economía, porque estamos hablando que hay negocios que su espiral, o sea, su crecimiento de venta, uno de los meses donde ellos cuentan con ese presupuesto es el mes de febrero y cuando hay una variable como es el de las elecciones, que casualmente, ¿verdad?, es la primera que experimentamos bajo este modelo, pues realmente hay ahí un elemento a tomar en cuenta y esperemos, ¿verdad?, que no sea, que ese proceso pues sea lo más natural posible, porque así también no genera mayores traumas en la economía, a pesar de que ya sabemos que ese día 14 puede estar muy marcado por esa situación propia del proceso. Así es, y sabes que hablando de lo que es la economía y lo que esto encierra en sí, hemos estado viendo esta semana declaraciones del presidente del Banco Central, en donde anuncia de que la economía va a seguir su ritmo ahora para el 2020 y que nosotros tenemos un sistema financiero que es sólido y que se va a mantener en todo este trayecto, de virtud de las virtudes mismas que tenemos aquí en la República Dominicana y las inversiones que no se han detenido en este tiempo.
Mira, Gine, yo creo que realmente lo que se anuncia como, diríamos, con responsabilidad y con toda, diríamos, el argumento necesario en el caso de las autoridades monetarias, tiene sentido porque nuestro sistema financiero, sobre todo, si tú te fijas, desde la caída, por ejemplo, de Baninter, se ha trabajado duramente para que tengamos un sistema financiero muy robusto y que pueda responder hacia la confianza de los ciudadanos. Y eso ha sido así hasta el día de hoy, porque justamente los actores del sector financiero han estado muy comprometidos en poder dar garantía de mantener todo lo que es la ruta de los índices económicos en cuanto a lo que son la estabilidad y las variables que se dan y diríamos y se mueven en todo este entorno. Si te recuerdas, en el 2019 vimos una actividad combinada donde el Banco Central hacía o tomaba una serie de decisiones de liberar encaje legal, etcétera, etcétera. Y evidentemente mira cómo esa dinámica pudo ir en un ritmo positivo y mantener un crecimiento de una economía como la nuestra que diríamos magistralmente presenta un crecimiento de 5.1, entonces un nivel muy respetable en la región, porque pocos países en la región han crecido. Entonces yo creo que el gobernador del Banco Central no se equivoca cuando habla diríamos, de la percepción que hay de mantener el nivel de la estabilidad económica. Ahora bien, hay elementos en esa ruta de estabilidad, Ginette, que hay que cuidar, y es que, por ejemplo, estos mismos eventos que se van a dar producto de un desempeño, de unas elecciones, y hay que esperar a ver cómo todo transcurre, porque pudiera ser que esos elementos puedan ser elementos distorsionantes, que pudieran entonces de alguna manera crear cierta incertidumbre y eso entonces afectar lo que es esa proyección que el gobernador está anunciando en esta semana. Exactamente, tal como tú dices, las estrategias implementadas por el Banco Central dieron sus frutos y la vimos desde en el año 2019 con la liberación de anclaje que dinamizó la economía, ya que tuvimos una baja en uno de nuestros principales sectores que fue el turismo. Esto pudo mantener y hacer un equilibrio en esa parte, que fue que nos ayudó mucho. Sí, de hecho, si nosotros analizamos la espiral, Ginette, de la tasa cambiaria, nosotros no tuvimos tantos incrementos en la tasa cambiaria porque si te fijas, por ejemplo, en esa corrida que hubo de junio hasta diciembre y afectado, como bien tú mencionas, por el tema de la caída del turismo, pues evidentemente al país no recibir dólares por ese efecto en el turismo, pues es entendible que la tendencia al crecimiento de la tasa cambiaria era inevitable. Sin embargo, eso se manejó bastante bien y terminamos con una tasa muy moderada. Y yo creo que esos son de los elementos que generan confianza y que le dan garantía a las inversiones, como hemos estado viendo y lo comentaremos más adelante, cómo el país va caminando hacia propuestas de inversión que al final del día van a generar efectos positivos en nuestra economía. Así es, y sabes que hablando de turismo, hemos visto también esta semana que han estado hablando de que el turismo ha mantenido su tasa. En la República Dominicana sigue liderando en lo que es América Latina, por lo mismo que ofrece, ya que nosotros tenemos un paquete completo y vemos que seguimos avanzando en esa área y en este año se esperan incluso que lleguen más turistas a nuestro país. Yo creo, Ginette, el mundo camina hacia las buenas experiencias. Y yo creo que la diferencia que estamos marcando como país en cuanto a la oferta turística es a esa buena experiencia. Y yo creo que la buena experiencia se está embarcando en dos direcciones. Una en el precio, o sea, en el precio de la oferta,
fíjate que nosotros tenemos una oferta turística muy razonable. Una oferta turística que cualquier persona, cualquier, diríamos, trabajador del mundo puede planificar unas vacaciones y puede elegir cualquiera de los lugares de primera que nosotros tenemos como oferta turística. Y diríamos que esa elección no afecta a su presupuesto. Y segundo, como buena experiencia, las condiciones y la calidad país que República Dominicana está ofreciendo en esa oferta. Y yo creo que eso es lo que la gente al final valora, eso es lo que un turista valora, esa buena experiencia que tiene al visitar República Dominicana, precios razonables y unas instalaciones de primera como la que podemos mostrar nosotros en cualquiera de los lugares. O sea, fíjate que nosotros hablamos por ejemplo, de la zona este, hablamos de Punta Cana, hablamos de Bávaro, pero igual tú, por ejemplo, fíjate que ya en Boca Chica tú tienes una oferta turística que es muy atractiva, es muy económica, tiene a un Juan Dolio, o sea, sin mencionar los otros polos turísticos. O sea, que al final de cuentas hay una buena experiencia, que es lo que el turista se lleva y cuando quiere planificar otras vacaciones, piensa en República Dominicana. Así es, Basilio, porque nosotros seguimos creciendo, seguimos diversificándonos en diferentes pueblos, como tú dices, tanto vamos en Puerto Plata, vemos que ahora en Miches se va a construir también un condominio, y así vamos a seguir con la dinámica. Incluso del 2012 al 2019, en esos 8 años, la República Dominicana ha captado la mayor cantidad de turistas que en los últimos 30 años antes que esa fecha. O sea que hemos crecido bastante. Mira, ahí nosotros tenemos modelos que son interesantes porque fíjate que tú, por ejemplo, hay países que tienen una oferta turística que es, por ejemplo, una oferta solamente de playa. O tienen oferta turística que solamente es de ciudad, o sea, edificios muy modernos, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos modelos interesantes. Fíjate, por ejemplo, el modelo de casa de campo. Fíjate que es un modelo turístico plano. O sea, tú tienes todo lo que es una estructuración totalmente plana. Están todo lo que son las estructuras diríamos, de opciones deportivas, unos espacios, por ejemplo, unas áreas, por ejemplo, para jugar golf de primera. Entonces, cuando tú ves que un país cuenta con tanto modelo, eso entonces lo que abre es las opciones para que cada quien se ajuste al modelo turístico que realmente le gusta y que realmente se siente cómodo. Y esa es la ventaja. Fíjate, por ejemplo, lo que tú mencionas. Cuando tú hablas de un modelo, por ejemplo, tipo condominio cerca de la playa, pues entonces son los atractivos que nosotros ofrecemos. Y además hay un elemento, y es que en todo lo que es nuestros entornos turísticos, fíjate que hay un tema de seguridad que está muy bien manejado. Entonces, o sea, hay muchos elementos que son los que complementan esa buena experiencia que un turista debe manejar. Así es, y sabes que en otro orden seguimos posicionándonos en diferentes áreas, y esta vez tenemos a un joven dominicano, Héctor Castillo, que ha creado una marca de café, el cual ha llegado ya a 22 supermercados en lo que es los Estados Unidos. Este joven empezó con una idea, un trabajo que tenía que hacer en la universidad, le gustó tanto que empezó a investigar y empezó con unos fondos propios, o sea, un chico emprendedor que está resaltando lo que son nuestros valores en esa área. Mira, yo creo que son de los modelos que nosotros debemos mirar y mirar con mucho orgullo, porque primero es un joven, segundo, diríamos, es un dominicano que se instala, ¿verdad? O vive en otro país, en este caso Estados Unidos, y poder entonces establecer un emprendimiento justamente tomando en cuenta uno de nuestros rubros principales, que es el café. Yo pienso que son de los ejemplos, de los modelos que nosotros deberíamos como Estado de identificar, porque de hecho el Estado en sí, a través de los diferentes organismos que tienen que ver sobre todo con el área de café, agricultura y
y hay algunas entidades que son asociaciones que tienen que ver con el rubro, de poder de identificar este tipo diríamos, de emprendimiento y poder llegar a acuerdos de colocar nuestro café de una manera, diríamos, mucho más sustancial en ese país, porque ya tenemos el canal, o sea, tenemos al joven que está en eso. De hecho, fíjate que él inició, y aquí hay muchos productores muy buenos y con excelente calidad que pueden también hacer una base para llevar sus productos fuera. De hecho, Ginette, mira, hay un elemento con este joven, apellido Castillo, que yo creo que él debe tener familia en Arroyo Cano, porque en Arroyo Cano hay mucho castillo. Un elemento fundamental. Primero, fíjate que él dice, yo me levanto a las 2 de la mañana, ya yo estoy moliendo café, de 2 a 4 estoy empacando. ¿Y cuál es el secreto de este producto o de este emprendimiento? Que es un producto fresco. O sea, fíjate que él tiene una demanda porque la gente se ha encontrado el producto muy bueno, porque justamente él está procesando un café fresco. Yo creo que son de los modelos que nosotros tenemos que ver, porque hablamos de tanta decomposición de nuestra juventud, y yo creo que ahí tenemos uno que está haciendo sección entre todos. Así es, y en otra parte del mundo tenemos también una joven dominicana que salió siendo la ganadora en ciclismo a nivel mundial. Una buena representación nuestra, donde República Dominicana sigue posicionándose en diferentes ámbitos. ¿Sabe que me llamó mucho la atención cuando vi la información? Porque, si tú recuerdas, hemos estado comentando de todo esta presencia que ha tenido el país con la feria, esta feria que se están celebrando en estos internacionales. Y viene bien porque cuando tú miras que un embajador de nuestro país, en este caso en el ciclismo, pues yo creo que son oportunidades que tienen nuestros estrategas turísticos, nuestros estrategas en todo lo que tiene que ver el área de turismo, porque son nuestra publicidad gratuita, son la gente que a través de este talento, porque estamos hablando, Ginette, que tú estar dentro de los primeros lugares del mundo. En cualquier cosa, o sea, en cualquier cosa, eso tiene que llamar la atención. Un valor agregado. Porque sí, de manera sustancial. Estamos hablando que tú estar en el número 1, en el número 2, en el número 3, de cualquier posición en el mundo. Entonces estamos hablando que tú has vencido, pero muchísimos retos y muchísimos obstáculos y muchísimos competidores para llegar hasta ahí. Así es. Este evento se llevó a cabo en Holanda, donde Ceilín Alvarado, digna representante nuestra, fue la que obtuvo el primer lugar a nivel mundial. Y hablando de ferias y de turismo que te está mencionando, la República Dominicana ganó el primer lugar en el mejor stand en la Feria de México. Eso fue por su diseño, por ser vanguardista y por la mejor presentación que tuvo, con lo cual nosotros seguimos posicionándonos y seguimos haciendo una buena representación nuestra cuando vamos a estas ferias internacionales con el fin de seguir atrayendo turistas. Tú sabes que yo en estos días escuchaba a algunos amigos que hacían algunas críticas al ministro de Turismo y yo le decía, mira, lo que pasa es que hay que ser justo. Este señor está fajado, está trabajando duro. Se están viendo los frutos. Y se están viendo los frutos. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que mirar y apostar a eso, porque cuando tienes a un funcionario que está dedicado a cumplir con los objetivos, y en este caso, fíjate que turismo está cumpliendo con objetivo país. O sea, cada vez que vamos o salimos a cualquier parte del mundo y ocupamos una posición en un área tan neurálgica como es nuestro turismo, eso significa ingreso, porque cada vez que nos ven bien, tenemos turistas que vienen al país y esa visita genera
divisas. Y más México, que es un país con tantas personas y que demandan tanto. Entonces nosotros estar posicionados allá implica mucho. Así es. Finalmente, Ginette, fíjate que nosotros tenemos que estar claros con las oportunidades que ofrecen los países de grande población. Y México tiene una población interesante, lo cual es un mercado atractivo para nosotros poder seguir vendiendo nuestras ofertas. Así es, también hablando de ferias, la República Dominicana estuvo representando en la 27ª entrega que se realizó del Fruit Logistic, donde estuvimos representando nuestros productos frescos, nuestros productos agropecuarios, y tuvimos una buena representación de estas micros y pequeñas empresas presentando sus productos de aquí de la República Dominicana. Vamos bien, Gine. Yo creo que a pesar de todas las limitaciones que hemos tenido en cuanto a producción, temas de sequía, pues estamos haciendo esfuerzos por lograr un buen nivel de producción y sobre todo una producción que sea exportable. Y yo creo que en esa ruta vamos caminando. Así es, y vamos en el mundo. Se desarrolló en Beijing con representaciones de diferentes países a nivel mundial. Y la República Dominicana con esto demuestra de que nosotros somos vanguardistas, tenemos productos de calidad y que vamos posicionándonos y vamos acaparando y tenemos dignos representantes en todas las áreas. Así es. Mis amigos, nos vamos a una pausa y regresamos con otros temas de interés. Mis amigos, esta semana ya se ha convertido en ley lo que se estaba manejando hace un tiempo, lo que se estaba solicitando hace un tiempo, que es la modificación a la ley 8701 de seguridad social, Ginette. Fíjate que hemos venido comentando esta iniciativa desde hace un tiempo, porque de lo que se trata es de que hay una serie de empresas, sobre todo microempresas y pequeñas empresas, que tenían deuda con la seguridad social, donde los recargos eran prácticamente el 95% de la deuda. Y dentro de eso, sí, tenemos también, diríamos, la deuda mayor la tienen una serie de cabildos. Que no la pagaban porque era impagable. Estábamos hablando de que esta deuda casi alcanzaba los 400.000 millones de pesos y esto diríamos que era una locura para enfrentar esta deuda. Sin embargo, este proyecto lo que contempló fue que se eliminara los recargos y los intereses y que solamente se pagara la base del impuesto. Y esto es importante porque esto lo que viene a permitir es lo que hemos venido reclamando, Ginette, que personas que no tenían acceso al seguro médico ni al plan de pensiones porque su patrono pues tiene una deuda y cuando tienes una deuda y vas a pasar el seguro ante una consulta médica, te dicen que tienes que ponerte en contacto con tu patrono porque hay un problema. Exactamente. Y el problema es que por la razón que sea, que no viene al caso ya, de que nunca pagó las retenciones que hizo en algún momento y entonces se generó esto. Que yo digo, Ginette, que los órganos que son defensores de los ciudadanos deben de estar muy atentos porque es muy lesivo para un ciudadano, para un trabajador, que una empresa le descuente o le haga unas retenciones para pagar un seguro médico y entonces no se pague. Pero además de eso, tiene un riesgo mayor. Fíjate que tú como empresa, si no tiene la persona asegurada, pues ante un evento, un accidente, tú como empresa entonces eres objeto de demandas porque... Está desprotegido y es un derecho. Y es un derecho. Y yo creo que a los diputados y a los senadores, a estas dos cámaras, hay que felicitarles
porque esta iniciativa no era solo un problema de la seguridad social, no era un problema del patrono, era un problema de los ciudadanos. Y yo creo que con esto, pues se le da un espaldarazo al ciudadano, porque según Ginette, según mencionaba el ministro de Hacienda, el de Industria y Comercio, que uno con esta decisión, con esta modificación a la ley, hay una entrada directa de unos 153.000 empleados y una protección a casi 400.000, porque tú sabes que cuando tú, por ejemplo, como padre o madre, tienes 2 o 3 hijos y tú entras al seguro de salud, pues también tus dependientes De manera directa entran. de manera directa. Entonces, yo creo que hay un elemento ahí muy aplaudible, porque se resuelve un problema que ya hace un tiempo se venía moviendo y las empresas no tenían manera de cómo afiliar o reafiliar a su personal por esta situación. Así es, ese es un gran paso que hemos dado. Eh, Se puede decir que de verdad es algo que es aplaudible, como tú dices, en virtud de que la parte más afectada de eso son personas vulnerables, como tú dices, los micro, pequeñas, medianas empresas y las personas de los cabildos, que como hemos dicho en programas anteriores, esas son las personas que tienen menos acceso a todo. Entonces, cuando tú vas a una clínica, cuando tú vas a un hospital, porque los hospitales también te cuestan, tienen que pagar un monto superior a lo que devengan de salario. Entonces, quien tiene que cubrir la mayor parte es el mismo Estado. Entonces, al Estado cubrir están siendo una carga. Y que además eso incluye, porque como tú dices, se insertan más personas a laborar. Sí. En virtud de que si tú sabes que en esa empresa no hay un seguro médico, tú no vas a entrar. Ya que el que no tiene un seguro en estos días no es gente, como uno dice. Mira, tú planteas un tema interesante, porque ciertamente cuando, vamos a suponer, un empleado de una empresa, de una pyme o de un cabildo, tiene una situación de salud, al no tener seguro, lo primero que piensa es ir a uno de los hospitales del Estado. O sea, que lo que tú no estás resolviendo por una manera, por ejemplo, objetiva, como es este tema de la modificación de la ley. Entonces, al final del día, tú lo que estás es cargando más al Estado con una decisión que tiene que tomar en resolver eso. Fíjate, por ejemplo, ¿qué pasa ahora? Ahora, con esta decisión, pues entra una recaudación a la seguridad social, resuelve un tema de garantías de salud y de vejez a un empleado, y descarga al Estado. O sea, yo creo que son de las cosas, de las decisiones que nosotros tenemos que valorar, y yo creo que ahí pues se cumple el rol de los, ¿verdad?, los representantes de la sociedad, que son los diputados, que son los senadores, para que actúen en defensa de la ciudadanía. Y en este caso, con esta modificación a la ley, pues se hace eso. En adición a eso, Ginette, fíjate que el ministro de Industria y Comercio también hace una revelación en esta semana con respecto a ese mismo proyecto de ley, y es que dice que las AFP van a dejar de percibir 53.000 millones de pesos por producto de la modificación que se le está haciendo a la ley 8701. O sea, entonces, cuando uno ve estas decisiones, realmente, en el caso del Senado, de la Cámara de Diputados, son decisiones valientes, porque tú sabes que estos sectores que están manejando todo el tema salud son sectores realmente muy controladores, muy poderosos, y lograr entonces llevar a disminuir el tema de las comisiones que recibe este sector, yo creo que es una gran decisión del Congreso poder entonces introducir una modificación que sea para rebajar. Así es, Basilio. Hemos visto también en esta semana que ha salido a la luz, que dice en un reporte que ha hecho el Banco Mundial, en el cual él dice que República Dominicana ha bajado índice en lo que es la participación y la equidad de la mujer en el mercado. Tú sabes que ese tema, pues, y diríamos ese informe que presenta el Banco Mundial,
no nos sorprende mucho por algunas variables que podemos nosotros resumir. Por ejemplo, dentro de las, diríamos, de los porcentajes que nosotros estamos bajando en la escala de la medición, es, por ejemplo, nosotros no tenemos una regulación donde le dé una categorización, por ejemplo, a la mujer con respecto al empleo. O sea, no, fíjate que la figura de la mujer o sea, del sexo, no, en cuanto a lo que es la parte laboral, no hay muchas variaciones, excepto, por ejemplo, las excepciones que hay con respecto a los días, por ejemplo, por maternidad, y ese tipo de, diríamos, de figuras. Pero ¿qué pasa, Ginés? Esas figuras, recuerda que están establecidas desde el 92. Entonces, cuando te miden por ejemplo, te miden en el 2017 y te miden en el 2018, pues esa variable no tiene movimiento porque ya existía. Entonces, otro elemento es que muestra un índice de descrecimiento, y es cuando la mujer da a luz. O sea, ya cuando, fíjate que una mujer desde el punto de vista laboral es más atractiva cuando no tiene hijos. Por ejemplo, cuando no ha adquirido Hay esa un responsabilidad. compromiso mayor, ya después que hay una cría, ya uno quiere, de cualquier situación que se presenta, ya tú quieres irte a tu casa a estar con tu niño. Así es. Entonces, diríamos que al país no tener una serie diríamos, de regulación que de alguna manera le dé cierto privilegio a la mujer en cuanto a sus condiciones de trabajo, pues ahí entonces estamos por debajo. Un elemento, por ejemplo, que se menciona es el tema fíjate que todos estos asuntos que hemos visto en los últimos tiempos con respecto al tema de la integridad de la mujer, o sea, todos estos feminicidios y todas estas cosas que han sucedido. Entonces, al no existir, por ejemplo, regulaciones, porque de hecho, fíjate, toda la discusión que ha habido con los eventos, por ejemplo, que hemos observado en los últimos tiempos ¿verdad? Del maltrato a la mujer, no tenemos todavía una figura donde la justicia pueda ampararse de manera categórica, específicamente con el tema de la violencia de género. Entonces, eso cuando es medido, refleja que ahí no estamos cumpliendo, a pesar, por ejemplo, de tener una legislación que plantea temas sobre el particular, pero sin embargo los eventos que hemos recibido en los últimos tiempos no muestran una disminución. Exacto, en lo que es las oportunidades económicas y laborales, la mujer ha sido un poquito maltratada, ya que incluso hay empresas en la cual hay colegas y hay una mujer que está a la cabeza. La mujer gana menos que otro igual a ella en otra posición, con la cual es como un atropello, porque la mujer ha demostrado y se ha impuesto y ha dado a conocer su valor y la capacidad que tiene. Y tenemos muy buenas mujeres aquí en nuestro país representándonos. Así es. De hecho, mira, por ejemplo, fíjate que en esta estadística que se ha publicado, en este informe, por ejemplo, diríamos, líneas que se mantienen inalterables, por ejemplo, es cuando miden el emprendedurismo entre mujer y hombre. Fíjate que ahí estamos iguales. O sea, ahí la mujer puede emprender tanto como el hombre y no tienen ventaja ni desventaja uno y otro. Entonces, pero como bien tú dices, en otras áreas, cuando tú haces la medición, evidentemente que el índice pues se coloca por debajo porque no tenemos todavía figuras que puedan darle una mayor garantía al desarrollo de la mujer en todo el espectro que tiene que ver con la economía y el mismo tema de la relación de pareja. Así es, y sabes que también esta semana hemos estado viendo activo lo que es el sector de la zona franca, en la cual según han estado planteando en unas reuniones que han habido, de que las zonas francas han ido creciendo, pero no al ritmo que debería de haber con la economía,
que aunque hemos ido a un ritmo, la República Dominicana es tomada como ejemplo en muchas ocasiones de lo que hemos avanzado en esa área del sector, pero aún hay muchas brechas para nosotros seguir mejorando. Mira, el tema de la zona franca tiene que ver con dos, diríamos, dos factores fundamentales. Uno es la mentalidad de nuestro empresario, Ginette. Nosotros como empresarios tenemos que evolucionar, tenemos que colocarnos en una visión moderna, en hacer de las empresas con una característica de competitividad. Debemos de competir en calidad, no competir, por ejemplo, en tener salarios muy bajos, que eso es uno de los grandes problemas que afecta al sector zona franca. O sea, si tú te fijas, hoy por hoy las zonas francas siguen teniendo unos salarios muy deprimidos y evidentemente el salario está muy vinculado hacia todo el tema de calidad, hacia todo el tema de desarrollo. Y segundo, que nosotros hemos tenido acuerdos multilaterales, por ejemplo el Derek CAFTA, que planteaba una serie de figuras de desmonte en cuanto a lo que son temas de aranceles y diríamos, otros elementos que son lo que dinamizan todo el tema de una economía de exportación. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú tienes unos rubros que tienen un desmonte de los aranceles, o sea, de los pagos de impuestos de aduana, y ya eso medio es casi equivalente a la exportación que se hace desde una zona franca, pues también ahí medio ya la zona franca van perdiendo competitividad. Hay algo que se ha tocado diríamos, en ese informe, y es el tema de las leyes especiales, o sea, los incentivos fiscales. Los incentivos, exacto. Que yo creo que todo esto debe de ser revisado para nosotros poder vender un mejor atractivo de zona franca y realmente, Ginette, poder ofrecer a la inversión áreas de explotación de zona franca que sean novedosas. Yo no sé si tú recuerdas que hace muchos años se hablaba, por ejemplo, de que, por ejemplo, pantalones como la Levi's, o sea, ropa Levi's, se hacían, por ejemplo, en República Dominicana, se exportaban a Estados Unidos y ahí entonces era que se distribuía en el resto del mundo. Y eso eran de las novedades, eran de las cosas atractivas que nosotros vendíamos porque teníamos, en nuestra localización es interesante, teníamos una mano de obra calificada y como es natural en el sector, pues los salarios son muy deprimidos. Entonces eso generaba unas condiciones. ¿Qué están haciendo ahora los inversionistas? Que se están moviendo, Ginette, hacia los países que están ofreciendo mejores ventajas desde el punto de vista fiscal y en el caso estratégico, yo creo que nosotros ahí pues hemos perdido oportunidades porque nuestro país sí está ubicado. De hecho, fíjate que en el puerto, por ejemplo, Caucedo, la idea de poder colocar ahí unos parques es porque ese puerto es un fly al queche, como dicen, para tú exportar a cualquier ruta del mundo. Sin embargo, no nos hemos enfocado hacia esos polos de exportación para entonces llevar verdaderas industrias. Sí, así es, hemos dejado perder oportunidades muy valiosas y en ese ámbito se van a reunir expertos para analizar lo que es la sostenibilidad de las zonas francas, así como los incentivos, que son cosas muy valoradas, para ver si ese sector crece al ritmo de cómo está creciendo la economía. De hecho hay un tema con eso, Ginette, de los incentivos, y es que hay que darle mayor confianza al inversionista y al empresario, porque cuando, por ejemplo, vemos en declaraciones permanentes a las autoridades, por ejemplo, sobre todo las que tienen que ver con la parte fiscal, hablar de que los incentivos hay que revisarlos, de que hay que quitar incentivos, el Fondo Monetario está presionando para quitarlo, pues eso genera presión para que las inversiones no se desarrollen en estas áreas.
Así es, y temas tan interesantes como estos y los que hemos tratado aquí, recuerden que lo pueden buscar en todas nuestras plataformas. Si no pueden ver este programa en vivo, lo pueden buscar en YouTube. Estamos en YouTube y en Facebook como Portafolio Económico y en Instagram estamos como @portafolioeconómico.tv. Síganos y déjenos sus comentarios. Recuerden que si es usted una micro, pequeña, mediana empresa o una persona física y necesita alguna asesoría en el ámbito fiscal, laboral o de impuestos, llame a SPA Consultores, los expertos en asesoría financieras y de negocio. Puede buscarnos en todas nuestras redes sociales como SPA Consultores y llamarnos a los teléfonos que están en su pantalla. Y para la próxima semana, recuerde que usted tiene un compromiso con el país, donde usted debe de ejercer su derecho al voto. No permita que nadie decida por ti. Entonces, ve y vota. Y cualquier información adicional puede entrar a la página web elecciones2020.do. Ginette, y en esta semana pues también tenemos noticias importantes con lo que tiene que ver con la producción. Vemos que los pequeños productores pues inician el proceso de exportación. Así es, Basilio. Vemos que seguimos teniendo buenas representaciones de nuestros productores a nivel internacional, donde van a iniciar exportando 2 furgones semanales de frutas y algunos vegetales, como decimos, que son muy demandados, como son los ajíes, los melones, las piñas. Van a estar exportando porque nosotros tenemos productos aquí de muy buena calidad. Sabes que en la semana pasada inclusive se estuvo llegando a algunos acuerdos para apoyar lo que sería todo lo que tiene que ver con el proceso de calidad de empaque y producir con calidad para exportar. Yo creo que hay un esfuerzo combinado. En este caso diríamos que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME ha estado muy integrado en todo lo que tiene que ver con estos proyectos de apoyo a esos pequeños productores, que de hecho son pymes, y diríamos que hacer inversiones en producir con calidad, pues lo que realmente garantizan una colocación en los mercados internacionales es segura, o sea, unos productos con un nivel de calidad. Y fíjate, Ginette, que mirando inclusive lo que está pasando en el mundo con el tema de las contaminaciones y quizá algún tema que pueda ser exportado dentro de un rubro específico, o sea, el producir con calidad, pues lo que le da es seguridad a que esos productos, que esos pequeños productores, pues están colocando. Por ejemplo, fíjate, nosotros tenemos productos muy demandados, por ejemplo, en el caso de los ajíes, por ejemplo, fíjate que el jengibre es un rubro que en Europa es muy demandado. Entonces yo creo que tenemos entonces el tema de los aguacates que están teniendo una buena acogida. Las piñas, Los los pepinos, melón, tenemos mucha variedad que son bien demandadas. Así es. Entonces yo creo que tenemos que seguir apostando a ese desarrollo en las zonas rurales para que tengamos cada día mejores producción y el gobierno ha estado inmerso en aprobar proyectos de empacadoras, Ginés. Eso es importante, porque uno de los grandes problemas que tienen nuestros productores es que una vez tienen los productos, no tienen lugares muchas veces para llevarlo
y que esos productos sean recibidos y sean tratados con la calidad de vida para entonces llevarlo a otros espacios. Yo creo que esos proyectos de seguir apoyando esas empacadoras, pues lo que le van a dar es un golpe de efecto positivo a todos estos emprendimientos de pequeños productores que tenemos ahí y que si siguen recibiendo el apoyo del Estado, pues es un asunto que en los próximos meses va a seguir multiplicándose. Así es, y sabes que en otro orden también hemos estado viendo durante esta semana la actividad del sector inmobiliario, en la cual sigue creciendo. Es el sector construcción, es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años. Y vemos en esta vez que las ofertas que han subido de 10.000 viviendas a 100.000. Antes habían 2 o 3 empresas constructoras que se dedicaban a lo que son las viviendas de bajo costo. Ya hoy en día vemos más de 100.000. Entonces esto es algo con lo cual se sigue motivando ese sector y seguimos creciendo en ese ámbito. Mira, es sorprendente el dato. Estamos hablando que desde el 2012 una oferta de 10.000 viviendas y ya en el 2019 100.000, pues evidentemente hay un crecimiento que nadie puede ocultar. Y de hecho, Ginette, yo creo que la mejor muestra del crecimiento en la oferta inmobiliaria es ese proyecto de la ciudad Juan Bosch. Fíjate cómo ahí están diríamos, inmersas una serie de empresas inmobiliarias desarrollando proyectos y como bien tú dices, proyectos que tienen 3 niveles de precio, o sea, y cada etapa es una etapa vendida totalmente, o sea que no... Segura. Así y todas es. las facilidades que se le ha dado con lo que es el bono vivienda. Así es. De hecho, mira, yo creo que hay como garantía de ese crecimiento o como respaldo de ese crecimiento, diríamos, esta ley de la fiducia. Fíjate que los proyectos fiduciarios han sido un gran aliado. La garantía. Sí, la garantía. La garantía total. Y de hecho, fíjate que la misma Dirección General de Impuestos Internos, pues ha estado trabajando para que este tema porque hay varias cosas ahí que hay que ver. Primero, el tema del bono tierra, como yo le llamo, Sí. que es una gran ayuda, porque estamos hablando que casi el bono tierra es casi el inicial de tu que incluso pagar. hay algunas compañías constructoras que ese bono te lo aplican al inicial que tú vas a dar, otras te lo aplican ya a las primeras cuotas. Correctamente, así es. Entonces, yo creo que son de los proyectos que nosotros debemos aplaudir porque benefician a la mayoría de la población. Ginette, llegamos al final otra vez. Ay, qué triste. Pero Así recuerden que que tienen un compromiso la próxima semana. Así es. Bye.